Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana nos reunimos para analizar lo que pasa en la realidad internacional. En el episodio de hoy me acompaña Mora Surillón, que hace su debut en Punto Global, y Ana Seca. Hola Mora, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Guillermo, muchas gracias. Hola Ana, ¿cómo estás? Y Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, hola Mora, un gusto. Entonces, en esta sección del no tema, la sección de los miembros del CERI, donde nos cuentan qué está pasando en el mundo internacional, pues Mora, en este debut, ¿qué nos traes como no tema esta semana? Los Estados Unidos están atravesando los meses más decisivos para las próximas elecciones presidenciales, y esta semana no se quedó atrás. El evento en este caso fue el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Harris se mostró con una fuerte presencia y control del escenario, resaltando las debilidades de su oponente en temas delicados como el aborto y la economía, y exponiéndolo por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Esto generó que Trump pasara gran parte del debate justificándose y se desviara de sus propuestas políticas. Sin embargo, el debate se inclinó más a una demostración retórica de poder que a una discusión de políticas detallada, ya que Harris también fue criticada por no presentar planes claros en temas claves como la inmigración. Por parte de Trump, la estrategia se basó en vincular a la vicepresidente con las impopulares políticas de Biden, enfatizando en que ella no tiene una ideología y plan propios, y a su vez reforzar su propio historial y mandato. Durante todo el debate intentó desviar el tema hacia la inflación y la inmigración ilegal, sin importar cuál fuera la pregunta. Al intentar esto, sin embargo, cayó en la verborragia y las afirmaciones falsas como método de ataque. Entre otras cosas, enunció que los inmigrantes ilegales matan a mascotas de los estadounidenses para comerlas, o que los índices de criminalidad de los países de Centroamérica bajaron porque los reclusos son enviados directamente desde las cárceles a Estados Unidos. Como ya dije, Kamala tiene importantes debilidades, como la falta de políticas claras y también no poder explicar claramente su cambio de opinión en ciertos temas, pero Trump estaba tan avivado que no pudo realmente capitalizarlas. A pesar de que Harris haya ganado el debate, según expertos y encuestas, no tenemos que olvidar la capacidad de Trump de resistir controversias que dejarían devastados a otros políticos, por lo que es erróneo sobreestimar el peso del debate en las urnas. Ambos candidatos siguen en una carrera extremadamente estrecha. Bueno, Mora, muchas gracias por ese no tema, muy interesante. Y Ana, cuéntanos, ¿cuál es el no tema para esta semana que nos traes? Bueno, el no tema que tengo preparado hoy es la situación en la que está Edmundo González Urrita, que es el destacado opositor venezolano, que en este momento se encuentra en España en condición de asilo político, debido a que la justicia venezolana había detenido su detención, lo que llevó a González a refugiarse en la Embajada de España en Caracas y luego fue en un vuelo hasta España para estar seguro. Se fue con su mujer y fue recibido ya por distintas entidades políticas y estas decisiones han generado varias tensiones en España, ya que el gobierno se muestra firme, pero los conservadores, quienes son la principal fuerza opositoria, argumentan que esto favorece a Maduro en vez de ayudar a la democracia venezolana. Esta semana se va a debatir en el Congreso una propuesta para reconocer a González como el verdadero ganador de las elecciones de Venezuela, desafiando el resultado electoral de Maduro. Entonces necesita esta protección. Seguimos con el episodio. Bueno, Ana, pues sin duda muy interesante ese no tema porque la situación postelectoral venezolana seguirá siendo tema de interés internacional. Entonces vamos a nuestro tema de este episodio. Tuve que gobernar desde el infierno. El expresidente peruano Alberto Fujimori murió en la ciudad de Lima, allá en Perú, a sus 86 años de edad. Hace pocos meses había salido del penal de Barbadillo, donde había estado encerrado Fujimori, quien aún planeaba postularse a las elecciones generales del 2025 en su país. Es uno de los mandatarios más polémicos. Líderes carismáticos con ideas deshonestas conducen a ilegalidades. Mientras las políticas de shock resurgen en América Latina con figuras como Bukele y Milei,
revisamos la historia de cómo han funcionado estas estrategias. Fujimori fue un pionero de este modelo, donde los pueblos desesperados canjeaban su libertad por seguridad. La reciente muerte de Alberto Fujimori, el pasado 11 de septiembre, anunciado por su hija Keiko, cierra una etapa clave en la historia de Perú. El expresidente peruano fue condenado en 2009 por distintos crímenes dictatoriales y su legado es ambivalente. En el capítulo de hoy nos acompaña Nila Vigil para ayudarnos a comprender el legado del gobierno de Fujimori en Perú. Nila es lingüista y educadora con más de 30 años de experiencia en educación intercultural bilingüe. Su trabajo se enfoca en los derechos humanos lingüísticos y en las políticas educativas que promueven una gestión transformadora. Además, sus investigaciones han explorado el racismo discursivo y las luchas contra la agencia indígena. Bienvenida, Nila. Un gusto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Luego de esta introducción, comenzamos con nuestra primera pregunta. Básicamente, ¿nos podrías contar quién fue Fujimori y qué implica su muerte en Perú? Fujimori fue un dictador en el Perú, ¿no? Él fue presidente constitucional hasta el 5 de abril de 1992, que derrotó a Mario Vargas Llosa, ¿no? Que ha sido el Nobel, ¿no? Premio Nobel de Literatura, y él llegó a la presidencia con el discurso del No Shock en 1990. Fue presidente constitucional hasta 1992, que cerró el Congreso, y gobernó 10 años. Bueno, Nila, y pues cuando uno mira la figura de Alberto Fujimori, pues hablando de ese contexto en los años 90, que creo que es importante, ¿cómo llega él a ser elegido en el Perú? ¿Cómo se convirtió en ese momento como una figura, digamos, que vence a un premio Nobel de literatura? ¿Y cuál era esa propuesta que tenía Fujimori en esos años 90, que podríamos comenzar por ahí? Sí, fue increíble, ¿no? O sea, lo que pasa es que Vargas Llosa llega con un partido que se llama FREDEMO, Frente Democrático, ¿no? Lo que pasa es que en esa época todavía se veía mucha televisión y la televisión nos bombardeaba con su propaganda. Todos sus candidatos, porque teníamos diputados y senadores, ¿no? Todos sus candidatos salían a cada rato en la televisión. Entonces la gente ya se cansó. La gente se cansó. Y a Fujimori no lo conocía nadie. Entonces mucha gente que estaba cansada dijo, ah, ya voy a votar por este, ¿no? Que no lo conocía nadie, era un outsider, ¿no? Y, pero, votó por él. Y sin pensar, o sea, él que primero estaba en otros, ¿no? En otros, salió segundo. Y cuando salió segundo, como Vargas Llosa no alcanzó la primera vuelta, y hubo lo que se llama segunda vuelta o balotaje, que dicen en Argentina, y en la segunda vuelta le ganó Fujimori a Vargas Llosa, ¿no? Pero fue increíble, pues porque no lo conocía nadie. Es más, cuando Fujimori salió para la segunda vuelta, lo fueron a entrevistar para preguntarle cuál era su plan de gobierno, y salió su esposa a decir, bueno, Alberto no puede salir porque está enfermo, se ha intoxicado porque ha comido bacalao malogrado de 3 días, ¿no? Porque no tenía plan de gobierno, no tenía absolutamente nada. Y es ahí cuando va Vladimiro Montesinos, que era un militar, ex militar, ex capitán, porque ya lo habían sacado. Va Vladimiro Montesinos, se junta con Fujimori, y Montesinos tenía el plan verde. El plan verde era un plan que tenían los militares ya de hace tiempo para derrotar al terrorismo, que era un plan de 20 años para reconstruir al país, y es ese plan verde el que ejecuta Fujimori. Y también en la historia de Fujimori entendemos que se enfrentó al Sendero Luminoso y otros grupos subadversos. Desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron los impactos políticos, tanto positivos como negativos de esto? El día que se... O sea, es que eso no lo hizo Fujimori, eso se hizo con el Plan Verde, que lo hizo el Grupo Colina, que era un grupo militar, precisamente del Plan Verde, ¿no? Este grupo militar Colina lo llevaba a cabo a Vladimiro Montesinos y Nicolás de Bari Hermosa, que era el general, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? No el presidente, el jefe, el general, ¿no? Entonces era un triunvirato, era Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general de Bari. Estos tres llevaron,
y formaron el Grupo Colina. El Grupo Colina no era un grupo paramilitar, sino un grupo militar, ¿no? Cuando Fujimori todavía era presidente constitucional, porque el golpe lo dio el 92, estaban tomando acciones contra el terrorismo. Y el 3 de noviembre de 1991, en una de sus luchas, mataron a un grupo de personas que estaban haciendo una apoyada se dice cuando hacen una actividad para reparar un desagüe en un barrio pobre. Pensaron que eran terroristas y mataron a todo un grupo, entre ellos un niño de 8 años que había salido. Esa fue la primera matanza que hicieron, que se conoció, que ejecutó el Grupo Colina, ¿no? Entonces ellos hacían ejecuciones así. También se le atribuye a Fujimori en su lucha contra el terrorismo el haber atrapado a Abimael Guzmán, justo un día como hoy, 13 de septiembre. Pero lo que es cierto es que eso lo hizo el JAÍN, el grupo de la policía, porque Fujimori el día que se atrapó a Abimael Guzmán estaba pescando con su hijo en la selva. O sea, o sea, eso lo hizo la Policía Nacional, ¿no? Sí, pero se creó toda una, ahora lo llaman narrativa, se creó toda una narrativa que Fujimori luchó contra el terrorismo, ¿no? Porque sí, él disolvió el Congreso el 5 de abril del 92, hizo un autogolpe que disolvió el Congreso, cerró y dijo que había que cambiar, hacer una reforma del Ministerio de Justicia, lo que era es hacer un Ministerio de Justicia a su medida, cambió la Contraloría General de la Nación, la fiscal de la Nación, creó una fiscal a su medida, hizo todo para trabajar como él quería y darse facultades que él quería, pero se persiguió a mucha gente, se mató a mucha gente, pero las personas dicen que luchó contra el terrorismo y que a la gente que mató, toda esa gente que mató, eran terroristas. También les dicen comunistas, porque ahora acá en el país también se les dice comunistas a todos, ¿no? Entonces, en verdad se asesinó, se implantó una política de miedo, entonces sí se acabó, no es que se acabó, sino porque para que se acabe se tenía que haber pacificado al país, y el país no se pacificó, sino que se implantó el miedo. Ok, Nila. Y hay otro aspecto, digamos, que llama la atención, digamos, que se resalta aparte de esa lucha contra Sendero Luminoso, y es de las políticas económicas que se hablan de Alberto Fujimori, digamos, que era ese choque y esa implantación del neoliberalismo en el Perú. ¿Cómo es el balance de este aspecto económico de ese gobierno y esa época de Sí, Fujimori en el Perú? justamente él entró diciendo, no voy a implantar el shock, no voy a implantar el shock, ¿no? Que era lo que se decía que iba a ser Vargas Llosa, ¿no? El shock, ¿no? Que era necesario porque teníamos una recesión que yo me acuerdo, yo era universitaria, ¿no? Uno iba a la universidad, tenía que pagar el pasaje, ¿no? Y regresabas y tenías que pagar, en la época de García, tenías que pagar el pasaje y ya no sabías cuánto era el pasaje de regreso, el mismo día, ¿ya? O sea, la inflación era exorbitante, entonces se tenía que aplicar una política, ¿no? O sea, y él entró prometiendo el no shock, y luego se tuvo que, o sea, ¿no? Era la única forma de luchar contra la inflación. Entonces él entró prometiendo no habrá shock, y luego tuvo que implantar la política, o sea, la inflación era terrible. Entonces, implantó la política que dijo que no iba a implantar, ¿no? Entonces, esa fue una de sus mentiras para poder salvar la economía. Privatizó todo, ¿no? Para hacer eso tuvo que privatizarse todo, o sea, nos vendimos todas las joyas de la abuelita, ¿no? Sí, así fue. No, nos vendimos todas las joyas, ¿no? Se privatizó todo. Entonces, con eso se hizo, ¿no? Y es por eso que o sea, se hizo lo que se tenía que hacer, o sea, dentro de la economía, ¿no? Lo que dijo que no iba a hacer. Uno de los aspectos más controversiales en el mandato también fueron las violaciones de derechos humanos, como la masacre de Barrios Altos y la Cantuta. ¿Qué impacto tuvo esto en la percepción del gobierno tanto en Perú como en el resto de América Latina? Y además la esterilización de las mujeres, ¿no? Todas las mujeres pobres, o sea, que estaba también dentro del Plan Verde, ¿no? La matanza de Pativilca, pero sobre todo, sí, o sea, o sea,
la matanza de Barrios Altos, la matanza de Barrios Altos fue cuando él todavía era presidente constitucional del Perú, ¿ya? O sea, eso fue antes del golpe del 5 de abril. La matanza de la Cantuta, estudiantes. La matanza de Pativilca, del Santa. Las esterilizaciones forzadas se dieron en 1996 a hombres y a mujeres. En el Perú hay 450.000 casos de mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad, hombres y mujeres, ¿no? Que decían, y está en el Plan Verde, ¿no? Que son mujeres pobres, que son mujeres atrasadas, ¿no? Que se procrean demasiado, entonces hay que frenarlo para el desarrollo del país, ¿no? Esto es increíble. Y son cuestiones, incluso quiso matar a Alan García el día, o sea, yo no soy aprista para nada, pero el día del golpe, Alan García tuvo que salir huyendo por los techos de su casa, ¿no? Y asilarse precisamente en Colombia, Guillermo, ¿no? Se tuvo que asilar en Colombia. Nila, haciendo como este panorama general y hay algo que, bueno, tú ya nos comentaste un poco detrás de todas estas violaciones a los derechos humanos, digamos, Alberto Fujimori entra a ser juzgado pues por estos actos de lesa humanidad y sin embargo aún sigue apareciendo dentro del escenario político de Perú, incluso su hija pues fue candidata presidencial. Entonces, ¿qué explica un poco que esta figura siga siendo tan importante o cómo es percibida políticamente dentro de Perú? Es como Pinochet en Chile. También lo que pasa en Argentina con los desaparecidos y la gente que dice, no, todos esos que desaparecieron eran algo habrán hecho, ¿no? Algo habrán hecho, ¿no? América Latina todavía no sabe vivir en democracia, ¿no? Y eso decir, sí mató, pero hizo obra, algunos, o sea, yo no, y te dicen, ¿no? Justo ayer me decía un taxista, es que yo no he tenido familiares, ¿no? Las mujeres, esas mujeres las esterilizan porque tienen demasiados hijos, paró el terrorismo, antes no se podía vivir en el país, ¿qué habrán hecho? ¿No? O sea, todavía no sabemos, o sea, me acuerdo que una vez un periodista, cuando había gente afuera del juicio a Fujimori, preguntaba, le decía, ¿no? Porque estaban apoyando a Fujimori, ¿no? Y le decía, ¿y usted qué cree? No, que que toda la gente que ha muerto, ¿no? Está bien, ¿no? Porque para pacificar un país, de todas maneras, tiene que morir, ¿no? Sí, puede ser que sí tiene que morir. Entonces, ¿puede firmar este papel? Yo estoy de acuerdo que para pacificar a mi país puedan entrar a mi casa y matar a mi hijo. Firme este papel, ¿no? No, pues ¿cómo voy a firmar eso? Pero usted está diciendo que está de acuerdo con eso. No, pues ¿cómo va a ser? Es lo que usted te está firmando. Pero claro, o sea, todos te dicen, o son terroristas o bueno, sí, pues tienen que morir algunos inocentes, son daños colaterales. O sea, este niño que murió de 8 años, y no solamente es con Fujimori, o sea, hay un presidente en el país que fue Belaúnde Terry, que hay unas tumbas que se conocieron. O sea, yo estuve una vez en Ayacucho y lo vi, había un fotógrafo que lo enseñó, que habían abierto las tumbas y había ropa de bebitos, así roponcitos que habían matado a los soldados, ¿no? Entonces, pero este señor sigue siendo un paladín de la democracia. O sea, los latinoamericanos no sabemos vivir en democracia. En otros países esto te conmueve terriblemente. O sea, yo me acuerdo cuando veíamos la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, yo me acuerdo, yo la veía y yo lloraba, pero el Perú decía que esto era un monumento a los terroristas, no, o sea, acá se habla pestes, ¿no? Te dicen caviar, te dicen terruca, te dicen que te dicen que vienes de una universidad terruca porque hablas de democracia, porque hablas de derechos humanos y estas cosas. Bueno, Nila, eso me deja para contrapreguntar precisamente desde tu visión. Aún la figura de Fujimori sigue siendo muy popular en muchos sectores. O sea, ¿a qué se debe que esos sectores sigan, digamos, un poco esa visión de Fujimori que tenga tanto apoyo? Porque hizo pistas, o sea, ¿no? O sea, Fujimori hizo pistas, hizo un montón de pistas. Esas pistas hicieron
destruyendo bastante, depredando la selva, ¿ya? Pero las personas son felices porque hizo pistas, a pesar de la depredación de la selva. Para hacer esas pistas se les pagó por ejemplo, en la zona indígena, que es la que yo más conozco. En la zona indígena, para que se hagan esas pistas, se les paga, se hace en la asociación con los madereros, ¿no? Con los indígenas, ¿no? Con los indígenas que dan su madera para que se haga la pista. Los indígenas se quedan sin madera, con deudas, pero tienen su pista y son felices. Se hicieron pistas, se hicieron escuelas de material noble, ¿no? Ahí están los frugicolegios. Esos colegios se caen, pero ahí están los colegios, ¿no? O sea, hizo cosas que se ven, ¿no? Fujimori iba, se ponía sus botas, agarraba la lámpara y hacía. Los colegios no sirven, pero él estaba ahí, ¿no? O sea, tenía presencia en zonas donde otros presidentes no llegaban, ¿no? Hizo pistas. Que las pistas no sirvan, pero ahí están. Hizo colegios, que los colegios no tengan nada que ver con la realidad que está, con la realidad geográfica del colegio de ladrillo ahí en la Amazonía, pero felices con su colegio, ¿no? Se tomaron su foto. Hospitales que no tienen nada, el hospital no tiene nada, ¿ya? Tenemos los hospitales acá que están colapsando y ahí el hospital que es un elefante blanco, pero todo eso, pero el presidente vino acá, antes no llegaba el presidente y acabó con el terrorismo, ¿no? Acabó con el terrorismo. Tampoco lo acabó porque, como te digo, fue el miedo, qué sé yo. Y atendiendo este hecho, que fue relativamente reciente, fue el año pasado, de su liberación. ¿Qué pasó en Perú? ¿Hubo un debate? ¿Cómo se instaura esto ahora? ¿Cuál fue la situación en el momento y cómo impacta hasta el día de hoy esto? Bueno, a él lo había indultado Kuczynski por un favor que le debía al hijo, a Kenji, para que no lo vaquen, ¿no? Ya lo había indultado. Y luego lo devolvieron porque dijeron que no se podía indultar por crímenes de lesa humanidad. Y luego el año pasado lo indultó otra vez la presidenta Boluarte. Es que hace 16 años que decían que se estaba muriendo. Tanto que ahora que dijeron que se estaba muriendo, nadie creía que se estaba muriendo, ¿no? De verdad, yo no me la creía que se estaba muriendo. Hay los deudos o sea, las víctimas de la Cantuta, de Barrios Altos, la mamá del niño de 8 años, ¿no? Estaban muy molestos que lo indultaron, ¿no? Porque no creían que el señor se estaba muriendo, ¿no? Que creían que tenía que morir en la cárcel, porque decían que no era justo que lo indulten. Yo ahí no sé, ahí no tengo, de verdad no sé si lo tenían que indultar, no lo tenían que indultar. Yo creo que el indulto es una gracia presidencial, entonces, ahí no sé. Sinceramente, ahí no tengo una opinión. O sea, ahí creo que ahí sí creo que son más los familiares de las víctimas quienes pueden hablar con autoridad, ¿no? No yo. Sí. Ok, Mila. Y bueno, pues ahí nos queda como esa parte de la muerte de Alberto Fujimori. ¿Cómo crees que su figura estará como influyendo en este debate político, digamos, actual? Tenemos como lo que ocurrió con el presidente Castillo, lo que ocurrió actualmente con el gobierno de Perú de la presidenta Boluarte. ¿Cómo entra, siendo su hija también una candidata clave en el Perú, una política importante? ¿Cómo entra esa figura y esa muerte ya, pensando, digamos, después del legado de Fujimori, en el contexto político actual que vive el Perú? O sea, yo creo que se murió Fujimori y se murió el Fujimorismo. O sea, su hija, hubo un periodista que decía, su hija postula contra un panetón totus. Un panetón totus es lo más barato que puede existir, ¿ya? Su hija postula contra un panetón totus y gana el panetón totus, ¿no? Y así ha sido, pues, o sea, ella siempre que ha postulado y ha quedado segunda, la gente no ha votado contra el segundo, o sea, la gente no votó por Castillo, la gente votó contra Keiko, la gente no votó por PPK, votó contra Keiko, ¿no? O sea, nunca votan por ella. Pero siempre había pues cierto feeling por Fujimori. Pero ahora ya no está Fujimori no tiene, o sea, pero y una vez que muere, y aquí siempre ha sido así, ¿no? Murieron los líderes y murieron los partidos, o sea, no hay partidos, hay líderes. O sea, acá no tenemos partidos, ya, o sea,
en Argentina todavía existe el peronismo, o sea que va más allá de Perón, pero acá en el Perú no, o sea, el aprismo no existe, no existen, no existen los partidos, ¿ya? O sea, existen las figuras, se va la figura y se acabó, ¿no? El PPC era Bedoya Reyes, que ya había muerto mucho antes que muera Bedoya Reyes. Acción Popular creo que tiene 3, que era el belaundismo, pero no existía el belaundismo, sino era Belaunde, ¿no? Entonces, ahora que se va Fujimori, no hay ninguna, creo y espero, no hay ninguna chance para el Fujimorismo, porque Keiko no representa eso que representó su papá, ¿no? Dentro de todo, para todas estas personas que sí querían a Fujimori, ¿no? Equivocadas o no, sí tenían ese cariño por Fujimori, que le decían chino, lo amaban, de todo. Y para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, mirando al futuro de Perú y entendiendo la situación actual de América Latina, ¿qué lecciones debemos aprender de la era de Fujimori para evitar cometer los mismos errores? Mira, sería lindo que nosotros aprendamos a tener como principio los derechos humanos, pero acá no los tenemos. Acá en el Perú, y no sé si en algún lugar de América Latina tenemos, pero no hay. O sea, eso deberíamos de tener, o sea, tener como norte derechos humanos, pero no. O sea, que primero que todo están los derechos humanos, y que mis derechos humanos son igualititos que tus derechos humanos, porque eso no, o sea, que yo soy igual que tú eres igual que mí, pero eso no tenemos, y ese es el problema, no tenemos eso, o sea, que acá en el país hay demasiado racismo y hay una idea de o sea, tenemos un pantonen de colores increíble, o sea, acá la gente distingue blancuras donde en otros sitios los ven a todos marrones. Acá te ven un poquitito más blanco, menos marroncito. Es alucinante. O sea, la paleta de colores que tienen los peruanos es increíble, pero así increíble. Acá ven blancos a los que en otros países nos ven a todos marroncitos, ¿no? Pero acá es increíble. Entonces eso pero alucinante, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Deberíamos de aprender a mirarnos de otra manera los peruanos. Sí. Bueno, Nira, la verdad, súper interesante el capítulo de hoy, así que bueno, gracias por participar. No, al contrario, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. He estado feliz de estar con ustedes. Nos vemos. Antes de finalizar el episodio, los invitamos a unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde pueden encontrar todas las novedades, eventos, seminarios y actividades que realizamos, y por supuesto los episodios de Punto Global. El enlace lo encuentran en la descripción del episodio. También queremos recordarles que en las diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestro episodio. Pueden hacerlo en plataformas como Spotify o eBooks. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio, Ana Seca y Mora Sarillón hicieron la investigación. La edición fue por Ana Esquivel. El diseño de arte por Andrés Ramón. La conducción por Ana Seca, Mora Sarillón y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.